las 8:37, continuamos en Radio Análisis y bueno, vamos a leer un comunicado que acaba de ser dado a conocer por la Cancillería, ¿no? Bueno, señala que, en realidad por el gobierno de Chile, dice que el gobierno de Chile informa que el día de hoy nuestra embajada en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv. La decisión coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino. El gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el territorio palestino ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Este comunicado ha sido dado a conocer recientemente, como precisábamos con Montserrat en la pausa, pero lo decimos ahora. No es el retiro del personal diplomático, pero sí es el retiro del personal militar, lo cual en códigos diplomáticos implica un incremento de la atención o de la expresión de molestia del Estado de Chile respecto a lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Montserrat Rolano, muy buenos días. Buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar saludamos al académico de FARUDD, John Enríquez. Bienvenido, John, como siempre, gracias por estar acá. Hola Pato, hola Monse, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, y también saludamos al dirigente del Partido por la Democracia, exalcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Bienvenido, Carlos, gracias por estar acá. Hola, buenos días a todos. Y ojalá que conversemos bien hoy día también. Sí, siempre conversamos bien acá. Así es. Bueno, bienvenido Carlos, John. Queríamos partir obviamente con esta noticia dada a conocer hace instantes a través de este comunicado que leía Pato, que se da en un contexto de un recrudecimiento de la situación ahí en la Franja de Gaza, de ataques bastante graves, ¿no? Que ya, bueno, en realidad lamentablemente es una cuestión que no es novedad. Pero estamos en una situación extrema con más de 50.000 personas fallecidas, palestinos, ¿no? Y entre ellos la mayoría niños y mujeres. Es una cuestión que podría marcar un punto de inflexión en nuestra relación con Israel. Vamos a ver qué ocurre. Hay quienes plantean que se debiera terminar las relaciones diplomáticas con ese país. Y parto contigo, Carlos, porque además ha habido una suerte de tensión entre tu partido, el Partido por la Democracia, y otros del oficialismo, el Frente Amplio particularmente, respecto de una declaración que se firmó y, bueno, y dichos también del presidente de ese partido, Jaime Quintana, quien tiene una posición, no sabemos si personal o es una cuestión más institucional, respecto de lo que ocurre allí en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno y esta suerte de tensión que hay en el oficialismo por los posicionamientos que ha habido respecto de este tema? A ver, yo creo que, o no creo, es un hecho que Chile pertenece a la organización mundial que es la ONU. Y la ONU ha sido bastante clara y categórica respecto de lo que sucede en Israel y ha definido como genocidio lo que se hace por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza por una decisión política del presidente que es Netanyahu. En segundo lugar, no habiendo discusión respecto de lo que ahí sucede y la gravedad de los crímenes contra civiles que se están cometiendo, lo lógico y natural es adoptar medidas diplomáticas que progresivamente llevan a un término de relaciones diplomáticas, porque no se puede mantener relaciones diplomáticas con naciones que atentan contra los principios que internacionalmente Chile defiende y promueve. En tercer lugar, pienso que Chile ha sido bastante lento en la adopción de decisiones que responde un poco
a la tradicional política exterior de nuestro país y por lo tanto el paso que se da de sacar a los agregados militares de Israel implica solo una parte del problema. El ataque militar contra población civil ciertamente la hace el ejército y lógicamente uno debiera entender que es la contraparte la que se retira porque no es aceptable lo que se está haciendo por parte del ejército de Israel, pero eso tiene un peso político menor a lo que yo podría esperar, que sería una ruptura mayor o un llamado del embajador a territorio nacional y dejarlo acá un tiempo para marcar que políticamente y no solo militarmente se está en contra del genocidio que se comete en Gaza. O sea, Carlos, tú Eso, dices que Chile debería hacer más, ¿no? Que lo que acaba de anunciar. yo creo que Chile es timorato, las autoridades actúan con cierto grado de componer las cosas, pero hay momentos en que el elástico se corta. Israel no es ayer que haya comenzado esto, la ONU no es primera vez que condena, y por lo tanto hay otros países que han tomado decisiones más drásticas que nosotros en nuestro continente, en otros países también, y por lo tanto creo que está bien haber escalado un poco la tensión con Israel, retirando el equipo militar que permanece allá, pero creo que también decisiones políticas, de política exterior, también debiera hacerse con mayor fuerza. John. A ver, lo primero, yo creo que aquí el presidente Boric siempre ha tenido una posición muy nítida respecto al conflicto y por lo mismo no necesariamente sorprende decisiones de esta naturaleza. Y decir algo obvio, que es el presidente de la República quien conduce las relaciones internacionales de los países. Después, lo que llama la atención es, primero, que esto haya sido un trascendido que surgió justamente en una radio argentina hoy día muy temprano en la mañana, en la radio Mitre, muy influyente allá, y que también lo había recogido de alguna forma el Líbero en alguna nota de prensa, y que abre una tensión importante, especialmente en el oficialismo. Hoy día yo escuchaba una entrevista a la candidata Janet Jara, camino a la oficina, donde ella era partidaria de cortar relaciones con el Estado de Israel, y probablemente ahí van a haber tensiones en, bueno, cómo se baja fundamentalmente la candidata que hoy día lidera en las encuestas del oficialismo, que es Carolina Toá. Ahí hay una tensión bien relevante respecto al ordenamiento. Y otra cosa, no como antecedente solamente para la discusión, que da cuenta de que esto no genera una sorpresa mayor. Obviamente este tipo de decisiones son relevantes y generan conversaciones adicionales, es que el presidente Boric, no nos olvidemos que en la FIDAE justamente excluyó a Israel. Ese fue probablemente el primer antecedente relevante de la posición del presidente a propósito del conflicto en Medio Oriente. Y respecto a lo que planteaba Carlos, que me parece muy interesante, respecto a cómo Chile históricamente ha conducido sus relaciones internacionales sin ser especialista. Chile siempre ha sido un país consciente de su rol, consciente de su ubicación geográfica y consciente también de su relevancia en el concierto internacional. Y siempre ha estado bien comprometido también, en mi opinión, con los derechos humanos y con la democracia, y ahí sí ha sido súper consistente. Pero también hay que tener presente que aquí no es solamente un conflicto entre Israel y Palestina, sino que también Estados Unidos tiene un rol importante y hay otras tensiones geopolíticas que son súper importantes que se están dando en paralelo, que hay que tener presente, y hay que ver cómo Chile toma partido, si pudiese tomar partido de alguna forma, en otros conflictos igual o más relevantes que lo que se están dando. Por una parte, yo soy bien crítico de lo que está haciendo Trump con Estados Unidos a propósito del caso de la Universidad de Harvard y la suspensión a la tramitación de visas porque quieren revisar antecedentes de redes sociales de estudiantes que hayan estudiado allá, en particular respecto a potencial antisemitismo. Está todavía latente y está muy abierto el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, yo entiendo en parte la posición de las personas que dicen que hay que tener una mirada mucho más estratégica respecto a cómo abordar la materia, pero desde luego que va a ser un tema que va a seguir siendo objeto de discusión
y probablemente va a ser uno de los 3 temas donde vamos a estar muy atentos en la cuenta pública, qué es lo que pueda decir el presidente de la República o no pueda decir también. Todo se va a interpretar de alguna forma. Sí, bueno, es una cuestión que está ahí en desarrollo, va a ser uno de los temas del día, probablemente va a generar hartas reacciones, así que vamos a estar muy pendientes de aquello. Otro tema, John Carlos, que va a generar reacciones el día de hoy es la presentación de este esperado, anunciado proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo sin causales, ¿no? Ya se adelantó por parte del gobierno que esto va a incluir un plazo de 14 semanas, si no me equivoco, que serían algo así como 3 meses y medio, que está dentro de los rangos a nivel internacional que tienen este tipo de políticas públicas, Argentina, Uruguay, hay algunos que tienen 12, otros que tienen 16, ¿no? 14 está ahí como en el medio. Vamos a conocer los detalles más ratito porque esto se va a presentar esta mañana. Carlos, perdón, esto ya ha generado reacciones previas, ¿no?, a la presentación de este proyecto respecto de la oportunidad. Tú, Pato, más temprano hablabas desde el enfoque de derechos, ¿no? Hay también pronunciamientos respecto de la perspectiva de salud pública. Yo mencionaba el otro día, por ejemplo, lo que dijo la presidenta del Colmet, que ya planteaba que no había que avanzar más allá de las 3 causales. Ha habido médicos que tienen posiciones disímiles y es un debate súper complejo, ¿no? Es un debate que ya además la sociedad ha ido masticando hace hartos años y donde no hay un consenso en la izquierda, no hay un consenso tampoco en los sectores más conservadores, que también hay matices respecto de aquello. John, Carlos, perdón, ¿cómo ves este debate? Y bueno, no sé, ahí ¿qué esperas también de la presentación de esta mañana? A ver, creo que hay un problema de temporalidad y creo que se da una doble lectura en este caso. Creo, por un lado, que frente a la cuenta pública, el presidente tiene que mostrar cosas que fortalezca el apoyo que ha tenido de un sector concreto del electorado. Ese 36% o 30% en que varía, tiene un compromiso ideológico y político con el gobierno, y el gobierno requiere de ese apoyo consolidarlo y mantenerlo cercano. Y hay promesas que se hicieron durante campaña o durante el desarrollo del gobierno que, habiendo sido hechas, se deben cumplir antes que termine el periodo, y condicionado también en un anuncio grande en el contexto de la cuenta pública. En segundo lugar, cuando se hacen este tipo de estrategias políticas con temas trascendentes, valóricos, evidentemente genera una pelea mucho más álgida, mucho más brutal que la que habitualmente se debiera dar en una discusión parlamentaria de un tema importante como es la interrupción del embarazo. Creo que Chile ya había dado un paso suficientemente grande con el aborto en 3 causales, con el fin, primero, de resguardar la vida de las personas frente a situaciones que son complejas en términos de violación, de no viabilidad del feto o de complicaciones luego de haber nacido por una inviabilidad de su propia gestación. El paso que se da se abre a todo, y cuando se abre de esta forma, gente que pudo haber estado muy de acuerdo con las 3 causales empiezan a hacer valer otros criterios, otros razonamientos técnicos, profesionales, morales, que pueden enturbiar más la discusión. Entonces, cuando la presidenta del Colegio Médico plantea su posición desde un punto de vista profesional y técnico, creo que es un llamado de alerta a tener una discusión más larga
y no tan condicionado a intereses políticos que el gobierno pueda estar levantando como legado, dado que en marzo próximo termina su mandato y esto era un tema que había levantado. Ojo, que el gobierno también levantó muy fuertemente el tema del feminismo y al final el antifeminismo que se ha generado ha ido en contradicción con una política que debió haber sido prístina, muy clara y poner a Chile en una posición muy de vanguardia en ese tema. Entonces, cuando se avanza casi con una piel de oveja, o se avanza apuradamente de manera artificial, creo que los resultados no son los que uno espera en políticas públicas y en este caso particular en materia sanitaria. Sí, a ver, déjenme ponerlo desde el otro lado, ¿ah? Porque aquí hay una manera, Carlos John, pragmática de acercarse al tema, que es decir, el proyecto tiene viabilidad o no. Yo no conozco a nadie que diga que tiene viabilidad con la actual composición del Congreso. De hecho, ayer se lo pregunté directamente a la ministra Orellana y me respondió de otra manera, ¿no? Em, y también otra manera de verlo es, no es oportuno porque hay otros temas en la agenda, en fin. Pero les pregunto, mirándolo desde otro lado, ¿no es saludable o no sería saludable que, siendo este tema un tema que igual se discute en las sociedades contemporáneas a nivel mundial, que igual está presente en la sociedad chilena, se debata políticamente, así como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, los dirigentes dan sus opiniones, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se hace política, ¿no? En torno al tema, ¿no? ¿No tiene eso un valor? ¿Cómo lo ves, John? Digo, en vez de no hacerlo. A ver, yo creo que los países pasan por momentos, ¿ah? Pasan por momentos y no son comparables países que tengan sus necesidades desde el punto de vista material resueltas versus países que hoy día se enfrentan a dificultades que son muy distintas. O sea, hoy día Chile, y en eso probablemente estamos de acuerdo con Carlos y probablemente todos los candidatos a la presidencia están de acuerdo, tienen otras necesidades que son prioritarias como el tema de la seguridad y el crecimiento. Entonces, ahí hay primero, no sé si juzgar, pero preguntar si esto es un esfuerzo oportunista por parte del Ejecutivo a propósito de lo que decía Carlos, que coincido de hablarle a ese 30%, o es genuinamente un posicionamiento de tema, o es, haciendo una lectura quizá un poco más crítica, una manifestación de lo desconectado que está la élite política del Ejecutivo, o más vinculado al Ejecutivo, respecto a las necesidades o las prioridades ciudadanas, si no es un capricho más bien ideológico o no. Yo creo que hay distintas formas de verlo. A mí lo que me recuerda a este proyecto es en parte a la reforma de pensiones que ingresó la presidenta Bachelet a poco terminar su segundo mandato, que uno sabía que no tenía ninguna viabilidad y que en parte instala un tema y genera una discusión probablemente artificial y de nuevo yo pienso un poco en si esto contribuye o no contribuye necesariamente al fortalecimiento de nuestra democracia en cuanto a que genera también desconfianza. O sea, lo que nosotros estamos acá y probablemente gran parte de los que nos están escuchando saben que este proyecto no se va a aprobar ahora, pero aquellos que ven anuncios de esta naturaleza y que en parte adhieren a anuncios de esta naturaleza quedan con la sensación de desconfianza en la política. No, esto es un voladero de luces y eso genera en parte la radicalización de posturas o el fortalecimiento de posturas más populistas donde se ve el bien y el mal, o se habla contra una élite que bloquea cambios o que se cuida sus propias espaldas, y a mí me parece eso que es complicado. Después, respecto al tema de la oportunidad, de por qué se presenta hoy día, yo creo que es bastante evidente que hoy día el Ejecutivo no se siente cómodo, o buena parte del Ejecutivo no se siente cómodo con cómo se desarrolló su gobierno. Probablemente respecto a las metas que tenían originalmente y a lo que pueden mostrar, se dan cuenta que no lograron mucho y que otra cosa es con guitarra, por llevarle un término pedestre, y se dan cuenta que tienen dos opciones frente a la última cuenta pública del presidente, que es uno, hacer un giro hacia la socialdemocracia y reivindicar lo poco en que pudieron avanzar de acuerdo a sus ideas matrices, o dos,
posicionar ciertos temas de cara a cómo ellos se van a plantear como oposición o eventualmente cuáles son los temas que van a empujar prioritariamente en caso de ser gobierno. Y esto hay que sumarle un contexto, que las últimas 2 semanas para el Ejecutivo y para el oficialismo han sido muy difíciles. Cuando pensábamos que la atención se iba a centrar en las discusiones de fondo respecto a los candidatos del oficialismo y que era un debate programático interesante en los candidatos a la primaria, lo que hemos visto es que la conversación se ha centrado en 2 temas, que es el tema de Procultura, que le ha pegado al Ejecutivo o al corazón del gobierno, no necesariamente directamente al presidente, y en segundo término lo que ha ocurrido con Manuel Monsalve, las nuevas aristas del caso Monsalve. Entonces uno ve que no se sabe bien si es convicción, si es oportunismo, si es tratar de mover la agenda, pero desde luego es una discusión que se podría dar de mejor forma, teniendo yo una posición bastante clara en la materia. Sí, Carlos, bueno, antes de irnos a la pausa, te traspaso la pregunta que hacía Pato sobre la oportunidad, más que la oportunidad, sobre la necesidad de discutirlo, de discutir este tema, ¿no? Independiente que este gobierno vaya a terminar en algunos meses, varios meses más, y queda todavía harto de gobierno. Una discusión que también se puede trasladar para el próximo Congreso, ¿no? ¿Tú crees que es bueno, que es razonable discutirlo en este momento? Y nota al margen, no quiero saber cómo van a ser las discusiones ahí, las intervenciones de algunos parlamentarios bastante predecibles, ¿no? Yo creo que lo que menos se va a hacer es invocar a Satanás y ese tipo de cosas que lamentablemente nos tienen bien acostumbrados nuestros congresistas. Carlos, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que en primer lugar todos los temas deben ser discutidos. Por lo tanto, la postura ya manifestada por un diputado, el diputado Schubert, que es de ese grupo más recalcitrante respecto de defensa a toda costa de sus posiciones sin querer entrar a discutir la validez, si flotan o no flotan sus posturas, denota una voluntad de bloquear aquello que naturalmente debe ser discutido. Ningún país propuso el aborto sin una discusión que se prolongó durante un tiempo o que se votó inmediatamente, a no ser que se tuviera las mayorías conscientes en el Congreso que votan de acuerdo a una sugerencia o a un proyecto de ley planteado por el Ejecutivo. En segundo lugar, creo que la discusión abre la posibilidad de que se planteen posiciones que necesariamente van a ser consideradas al momento final de la discusión real. Esta discusión son los primeros disparos, no sé, entre India y Bangladesh o cualquier país que esté en conflicto incipiente, y luego Pakistán, y luego empieza la confrontación real con misiles y con fallecidos y con todo lo que implica una discusión. Y por lo tanto creo que estos son los primeros disparos de un lado y otro que va a generar una apertura o una muestra del arsenal ideológico o de argumentos que cada uno tiene, pero no va a ser este Congreso el que lo va a resolver, y espero que no sea este, porque probablemente uno de los peores parlamentos que hemos tenido en la historia de nuestro país, y por lo tanto yo no confiaría tanto en los criterios de los parlamentarios actuales para una discusión valórica y profunda de este tipo. Creo que este es un tema que se pone en el tapete por diversos motivos de interés del gobierno actual, de los candidatos presidenciales, bueno, lo que sea, pero me gusta que se discuta porque hace que los ciudadanos tengan argumentos para decir estoy de acuerdo o estoy en contra, porque lo que se ha perdido en la política es el rol pedagógico que tiene la política, de entregar los argumentos de uno y otro lado para que efectivamente la gente tome conciencia y apoye o rechace proyectos no solo por el titular del periódico o la frase más rimbombante de un parlamentario, sino que en base a datos duros.
Y creo que eso hay que hacerlo, y creo que es el comienzo de una discusión larga, pero que va a tener un resultado mejor que el que se supondría si se discutiera inmediatamente en el Congreso de hoy. Sí, en todo caso, Carlos, para las ideas del sector al que tú perteneces, nada garantiza que en marzo del 2026 la cosa sea mejor que ahora. Sí, para la calidad del debate político tampoco. Quedó algo en el aire, Carlos, sé que estamos pasados, pero te lo pregunto porque quedó un poco en el aire. Disculpen que me devuelva, ¿eh? Mejor te lo pregunto a la vuelta. Vamos a la pausa y a la vuelta te pregunto lo que te tenía que preguntar, que es en relación al primer punto. Son las 9:02, vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, el Ballet Folclórico Antumapu y el Programa Radial Chile, Su Tierra y Su Gente, les invitan este miércoles 4 de junio a las 19:30 horas y con entrada gratuita al Encuentro por el Valor de las Palabras, con ocasión del aniversario de los 80 años del Premio Nobel entregado a nuestra ilustre poeta Gabriela Mistral. Artistas y cultores serán parte de esta celebración junto al Teatro Nacional Chileno, el Ballet Folclórico Antumapu y los cantores y poetas populares Emma Madariaga, Arnoldo Madariaga y Caro López. Les dejamos invitados e invitadas a la celebración Encuentro por el Valor de las Palabras en Sala Máster. Miércoles 4 de junio, 19:30 horas, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada, cupos limitados y por orden de llegada. Más información en www.salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía
y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Son las 9:07. Están tan buenos los debates que en la pausa, en vez de quedarnos con Monse hablando de otras cosas, o seguimos como conversando sobre los temas del panel. Ahora retomamos. Este tema es muy apasionante. Sí, pues retomamos con nuestros panelistas Carlos Cuadrado Prats y John. Y Carlos, disculpa por devolverme. Se supone que es propio de un conductor ordenado seguir una línea coherente y correlativa, pero los sabios saben que la vida tiene muchos ires y venires, así que nos devolvemos. No, en la pregunta que te hacía Montserrat, solamente para reabrir ese tema y lo cerramos de nuevo, sobre el PPD, tu respuesta estuvo más bien basada en tu apreciación personal sobre el tema. Entonces quería retomar esa pregunta, y en relación a Israel, quiero decir, y a Gaza, ¿no? Si lo de Quintana es una posición personal o institucional, y cómo ves que esto puede incidir también en el momento actual de las primarias al interior del oficialismo en lo que tiene que ver directamente con Carolina Toá. A ver, yo creo que al interior del partido no hubo una discusión mayor y por lo tanto es una opinión del presidente que la da a conocer al igual como yo la estoy planteando. Yo no tengo claridad de que el partido haya hecho una declaración de ese estilo a nombre del partido, por lo tanto, en ese entendido, asumo que eso es una posición individual de él. Y creo que Carolina ha tenido una posición más acorde al sentido común que ha tenido la ciudadanía mundial y la ciudadanía de nuestro país. Por lo tanto, creo, y no ha insistido Jaime respecto de esa posición. Por lo tanto, creo que lo dijo, tuvo la reacción que tuvo, y hasta ahí nomás llegó. No he sentido que hayan insistido en esa posición. Sí, Quizás también para resguardar y para proteger la posición que pueda asumir Carolina respecto de este tema, para no producir las discusiones propias al interior del partido o o abrir flanco a la candidatura en la primaria presidencial. Sí, ahí Carlos, John, volviendo al tema del aborto, esto también tensiona las primarias de alguna manera en el debate que ocurrió a principios de semana, el día lunes. Le preguntaron a Carolina Toá sobre su posición y ella no dijo que estaba a favor de esta iniciativa, más bien dijo que estaba a favor de discutirlo. Probablemente haciéndose cargo de las diferencias que hay en su propio mundo, ¿no? Y a la espera de un respaldo, por ejemplo, de la democracia cristiana, que sabemos que no está necesariamente a favor del aborto. Ahí, John, te hago la pregunta, ¿cómo ves que este tema pueda afectar las candidaturas, ¿no? La elección presidencial, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición? A ver, estos son más que nada intuiciones. A mí me da la sensación de que las personas que tienen una intensidad mayor con este tipo de temas son personas que son jóvenes, probablemente menores a 30 años y probablemente residentes o domiciliadas en sectores urbanos, en grandes urbes. Entonces, aquí se genera una decisión que tomar por parte de los distintos liderazgos políticos, en particular por Carolina Toá. En el caso de Winter, por ejemplo, es muy natural y es parte de la base de apoyo histórica, si uno pudiese llamar, del Frente Amplio, que se enfoque justamente en esos dos segmentos y es donde usualmente tienen mucho éxito electoral. Pero Carolina Toá, que probablemente, si es que las encuestas están bien
son indicativas de lo que pudiera ocurrir, tiene mayores probabilidades de llegar a segunda vuelta, va a estar pensando más en el votante medio, en la persona que no tiene tanta intensidad política respecto a esta materia y que sí es trascendental las discusiones valóricas. Personas, por ejemplo, de 40, 50 años que tienen hijos en distintos tipos de hogares que uno puede decir en los distintos tipos de familia que existen hoy día, cuál es su aproximación respecto a este tema. Y a mí me da la sensación que en los últimos años hemos visto en Chile una creciente reacción, si uno pudiese llamarlo de alguna forma, conservadora. Y eso da cuenta de que tenemos, no solamente por el lado de la derecha, que uno pudiese decir, parlamentarios que adopten una postura más firme o más nítida en posiciones más tradicionales o conservadoras respecto a cómo se consigue la familia y ese tipo de materias, sino que también en el centro, incluso en el centro, en la centroizquierda. Entonces hay un fenómeno allí que es interesante de ver de cómo se va a comportar, por ejemplo, personas que están en el Partido Social Cristiano, gente de la antigua Concertación, de la Democracia Cristiana, el mismo parlamentario Undurraga, por darles un ejemplo, la misma Jimena Rincón. Entonces yo creo que por una parte están las convicciones de Carolina Toá, que puede que le haga mucho ruido avanzar a un aborto libre. Yo creo que la mayoría de las personas le hace ruido, no es natural que sin alguna justificación, como sí la había en el caso de las 3 causales, se apoye en instancias de esta naturaleza, y eso la lleve probablemente a ser más cauta, o en algún momento cuando vea, porque probablemente esto se va a discutir en alguna encuesta, se va a medir la temperatura en encuestas, si se ve un rechazo completo a la idea de legislar sobre esta materia, puede que tome la postura de marcar un punto de diferencia con otros candidatos y rechazar justamente la idea de avanzar en un proyecto de aborto libre y sin causales como hoy día se está planteando. Sí, yo solo quería agregar algo, y no, por favor, no estoy diciendo ni que tú, Carlos, ni que tú, John, lo hayan dicho, pero a veces uno distraídamente en este tema podría pensar que es un debate de aquellos que actualmente se llaman identitarios, ¿no? De hecho, está esta caricatura que a veces se le imputa al Frente Amplio, que se preocupa de temas que representarían a grupos, ¿no? Y no a mayorías. En este caso uno podría decir que literalmente, no en sentido figurado, las mujeres son mayoría. Por lo tanto, es un tema que no podría calificarse de aludir a un solo grupo. Lo digo a la pasada nomás, insisto en que no señalo para nada que aquí en el panel se haya dicho o insinuado. Les queremos proponer un cambio de tema y ir al tema de las licencias médicas, que es un tremendo tema. Ha habido durante todos estos días señalamientos sobre la materia, acciones del gobierno central. Muy interesante la exposición de la Contralora en la Cámara de Diputados, ¿fue, no? Sí, Senado. sí, en el Senado, el día lunes. Bueno, el tema de los municipios, ahí han hablado distintos alcaldes, incluyendo tu sucesor, Carlos, ahí en Huechuraba, que propuso la creación de un comité de ausentismo laboral, y así sucesivamente. Hay tantas maneras de entrarle a este asunto que yo no quisiera imponer alguna. Más bien, Carlos, preguntarte, además de la batahola, ¿no? ¿Qué es lo que debería aprender institucionalmente el país de esto? ¿Cómo hacer, además de esto que nos enoja, algo edificante para tener una mejor institucionalidad en el futuro? A ver, yo creo que este tipo de situaciones denota la fragilidad estructural a veces del Estado en su desarrollo. Creo que el hecho de que una Contralora utilice información disponible, pero que el propio Estado nunca sugirió cruzar, existiendo los controles cruzados en nuestras propias instituciones municipales o públicas o privadas, en los chiquititos, creo que esto obliga a repensar las formas en que el Estado de Chile vela por el trabajo realizado por los 900.000 funcionarios existentes. No puede ser que por un lado se tenga un listado de licencias médicas, por otro lado se tenga viaje, alojamiento, lo que sea,
y que esa información no esté disponible para yo, como autoridad municipal en este caso, comprobar que la persona que me está haciendo la presentación de una licencia es efectivamente una licencia verdadera que fue usada correctamente por la persona a la que yo le estoy preguntando incluso, oye, ¿y cómo te recuperaste? ¿Te fue bien? Qué bueno que estés de vuelta, sin saber yo que el tipo andaba dando vuelta por París o por otro país. No, además, Carlos, disculpa, muy breve la precisión, ¿eh? Los jefes de servicio no podemos bajo ningún punto de vista poner en duda una licencia médica, porque inmediatamente se nos puede acusar de acoso laboral, ¿no? Otra cosa es el control general, ¿no? Claro. Claro. Entonces, creo que este es un llamado de atención a algo que debe darse, creo, en muchos ámbitos donde el Estado no pone el ojo suficiente, y creo que lo que la Contralora hizo fue pegar un campanazo de modernización en el control del aparato público. En segundo lugar, creo que todos estos funcionarios debieran ser expulsados. Aquí hay una falta de probidad administrativa, y para los que nos escuchan y no saben, si una autoridad pública es sancionada con suspensión de funciones, con una amonestación escrita o verbal, o con una multa o rebaja de su sueldo, eso no implica falta a la probidad administrativa. Sin embargo, si hay una demostración de falta a la probidad administrativa, hay una sola sanción para ese funcionario, que es la destitución. Y la destitución en este caso amerita ser aplicada por cuanto se defraudó la fe pública y se usaron instrumentos públicos para beneficio personal. Por lo tanto, esos 25.000 funcionarios, y ojo, también hay que hacer la salvedad porque muchas veces los medios de comunicación no lo plantean, son 25.000 de 900.000 funcionarios públicos. Es decir, el número es grande, pero el porcentaje dentro del aparato público es menor. Ahora, es complejo porque las vacaciones quizás de un rango de sueldo hacia arriba se van fuera del país, pero otro rango de aquí para abajo se quedaron de vacaciones al interior del territorio nacional, y eso espero que también lo puedan cruzar de alguna forma para sacar del aparato público todos aquellos que no cumplen a cabalidad lo que uno como funcionario espera que sea el comportamiento de nuestros colegas también. Sí, John, bueno, a raíz de la mención a la Contralora, ella anunció una serie de medidas, entre ellas, que creo yo es la más importante, que este informe, este cruce de información, se va a hacer de manera anual, lo que es un desincentivo para que las personas se pidan licencia sin estar enfermas y viajen, ¿no? Es como dos dedos de frente, lo van a pensar dos veces antes de hacerlo, lo que es una buena medida pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué medida agregarías adicional? Porque, bueno, se habló de también reportar lo que ocurre en Dipreca y Capredena, y también respecto de los viajes nacionales. ¿Tú crees que se quedó corta ahí la Contralora? ¿Qué otra cuestión agregarías? A ver, si algo no soy es profesor de Derecho Administrativo, probablemente Carlos, por su experiencia, conoce mucho mejor el funcionamiento de la administración que yo. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión quizá un poco más general respecto a lo bueno, lo malo y lo feo que ha generado esta situación. Primero, como contexto, yo estoy de acuerdo con Carlos y también con ustedes que probablemente la inmensa mayoría de los funcionarios públicos hacen su trabajo en tiempo y forma y son personas que están comprometidas con el desarrollo del país y son motivo de orgullo. Tenemos que cuidar mucho a aquellos funcionarios que hacen las cosas bien. Y eso supone, por una parte, que ellos tengan la posibilidad de tener movilidad laboral ascendente, es decir, que tengan trayectorias que sean atractivas en el sector público y al mismo tiempo que las condiciones salariales puedan ser relativamente competitivas con las del sector privado. Entonces, si no se toman las medidas adecuadas, si nos acostumbramos a aquellos funcionarios que son buenos para
para sacar la vuelta, que llegan y se toman el café, que les da lo mismo que haya una cola en el registro civil y que sacan la vuelta, o peor aún, que presenten licencias sin justificación, le estamos haciendo un flaco favor a aquellas personas que nosotros quisiéramos tener como regla general en el sector público. Entonces, eso como primera consideración. Respecto a lo bueno que todo esto deja, es que tenemos una Contraloría que está haciendo bien su trabajo. A mí me hubiese gustado que sea otro el órgano que haya detectado este problema y que al mismo tiempo venga con un conjunto de soluciones, pero es una buena noticia el rol de la Contraloría, es una buena noticia también que en general, y salvo muy honradas excepciones, todos han cuestionado el actuar poco ético de los funcionarios detectados, y hay una conciencia de la gravedad del asunto. No he sentido que nadie le haya bajado el perfil. Respecto a lo malo, creo que se nos puede estar pasando la oportunidad de tomar algunas medidas, más allá del tema del cruce de quienes se van de vacaciones con licencia o no anual, que yo creo que es muy positivo que se haga todos los años y que deberá cambiar comportamientos. Creo que se está perdiendo una oportunidad de volver a discutir respecto a la modernización del empleo público, que no necesariamente significa precarizar, sino que tiene que ir en la línea de generar mayor dinamismo, competencia también, y generar buenos incentivos para la función pública. Ahí Carlos nos puede comentar si para él era muy fácil o era muy difícil, planteándolo en términos distintos, remover a aquellos funcionarios que no estaban a la altura de los desafíos y qué tan fácil era para él también atraer talento, capital humano avanzado para la gestión pública. Y lo feo, que algo se ha escuchado a propósito de algunas asociaciones de funcionarios, en este caso en particular, pero también como pareciera que habría sido la regla general, era que las asociaciones de funcionarios estaban desvirtuando el rol de lo que tienen que hacer y hacían una defensa a rajatabla de funcionarios que eran mal evaluados o que lisa y llanamente no estaban comprometidos con hacer bien su trabajo. Y eso es una crítica muy fuerte a las asociaciones de funcionarios, y me gustaría primero saber si es verdad que actúan así, y después hay que ver cómo se puede corregir eso, porque de luego hace que esto sea mucho más difícil todavía. Sí, bueno, esa crítica que planteas, John, o esa preocupación que planteas es súper válida. Voy a repetir lo que dije ayer. Yo creo que en esta circunstancia las asociaciones de funcionarios tienen que defender a los trabajadores que trabajan, que son los más perjudicados. Yo insisto en el punto, más que los jefes, y a veces incluso más que el Estado en un sentido para esas personas abstracto, con esta situación en la cual alguien deja de ir a trabajar y el volumen de trabajo continúa tal cual, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esa separación. En todo caso, para ser justos, hace algunas semanas estuvo aquí el presidente de la ANEF, José Pérez, y fue bien claro respecto al tema. No hizo ningún amago de defensa de una situación como esta, muy por el contrario. De hecho, él es partidario que estas personas salgan del Estado, lo ha dicho sí, de manera bien categórica. Carlos, no sé si quieres agregar algo y referirte a lo que también preguntaba John sobre las asociaciones de funcionarios. Bueno, yo creo que hay un tema también, las asociaciones de funcionarios se han ido quedando en un tiempo distinto al que hoy existe en nuestro país, en lo laboral, en lo sindical. Creo que hay una necesidad de replantear las organizaciones sindicales al interior del servicio público, y quería también puntualizar que de 3 organizaciones sindicales que fue un solo personaje que salió con esta defensa o esta posición tan contradictoria con el sentir mayoritario de la gente. Ahora, la aplicación de las medidas disciplinarias respecto de los funcionarios es difícil porque se tiene que cumplir una serie de requisitos legales que, si no se cumplen como debieran, finalmente el sumario administrativo no lleva a ninguna parte, se puede cuestionar, se puede dilatar en el tiempo, y me ha pasado que uno se demora 3, 4 años a veces en sacar un funcionario que, por ejemplo, fue acusado de abuso sexual al interior de una institución pública. Y por otro lado, lo que dice John es cierto.
el daño, porque una cosa es el daño patrimonial al Estado de Chile que generan estos funcionarios disfuncionales al Estado, pero por otro lado hay un daño mayor que es el desincentivo que genera en profesionales que fascinados estarían aportando desde lo público para el desarrollo de la patria, de ingresar porque se dan cuenta que entran a un sector que no tiene los controles necesarios para resguardar a ellos mismos en el desempeño de sus funciones. Y agrego otra cosa, no puede ser que todos los que trabajamos en el servicio público alguna vez tengamos, donde estemos, calificación 7, la máxima, porque eso es como... El otro día discutíamos con amigos respecto de la validez de las notas del colegio para la universidad. Ahora todos tratan de tener la compilación de notas de primero a cuarto medio para subir el puntaje y poder postular a carreras. Esas notas no tienen ningún peso objetivo, porque prácticamente todos los colegios están calificando con notas superiores a sus alumnos y por lo tanto esa valoración de la nota en la prueba de ingreso universitario deja de tener una importancia objetiva porque prácticamente todos los niños llegan con las mismas notas calificadas de alguna forma no estricta por el profesorado. Lo mismo pasa con las notas que nos ponen a nosotros los funcionarios para evitar conflictos al interior de un determinado organismo público. Entonces, yo creo que hay varios factores que hay que poner ojo, poner lupa, usar las sanciones como corresponde. Ojo, cuando uno dice que se demora en ser sancionado, se demora en ser sancionado. Pero eso no quiere decir que si uno no dé esa pelea, la persona que debe ser destituida sea destituida. Yo eché gente de la municipalidad, los destituí. Me tocó un funcionario de salud cuya señora se entregaban licencias cruzadas. Ella trabajaba en un CESFAM en otra comuna, él trabajaba en un CESFAM en mi comuna y notamos que había licencias de fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, de manera permanente. Y el director de salud me dice, oiga, alcalde, mire, aquí hay algo raro. Y le dije, ya, pues raro sería que era siempre el mismo doctor el que le entrega. Vimos que era el mismo doctor, y el mismo doctor era la misma doctora era la señora de la persona que... Entonces se intercambiaban y salían el fin de semana esto. Después eché una funcionaria que estaba en Isla de Pascua, trabajando para la Municipalidad de Isla de Pascua y había presentado licencia médica en Huechuraba. Y eso fue por azar que lo descubrimos y también se le hizo sumario y también para afuera. También hubo un dirigente sindical de la municipalidad que fue acusado por varias mujeres y se le hizo sumario y finalmente fue destituido. Hubo un abogado del departamento jurídico que dejó de hacer el seguimiento de una causa y se archivó con perjuicio municipal. Por lo tanto, se hizo el sumario y fue destituido. Implica además la destitución, que son 5 años en que esa persona no puede trabajar en el servicio público. Entonces, cuando el presidente de la ANEF dice deshagámonos o echemos a estos 25.000 incumplidores, es una garantía que esos 25.000 van a salir del servicio público, pero es una garantía que durante 5 años al menos no van a poder volver a trabajar en el Estado. Sí, por eso están renunciando ahora. Y transmite un mensaje al resto, Carlos. O sea, sí. si se ve que alguien ocupa una licencia médica de manera fraudulenta, pues al final todo se sabe, y eso no tiene consecuencias institucionales, incentiva a que otras personas hagan lo mismo. Sí. Claro, entonces, y en ese sentido yo creo que esto de la renuncia debiera verse también por parte de la Contraloría, porque la renuncia implica
que no voy a ser luego sancionado. Y al no ser sancionado en un sumario, porque no se alcanzó a iniciar, porque no se siguió, porque renuncié, finalmente zafa el que estafó al Estado y la fe pública, tanto en dinero como en lo que tú señalas muy bien, que produce la imitación. Si no me pasan, es decir, me imagino entre los funcionarios que participaron son 25.000. Es decir, no alcanzó a hacerse más mayoritario, pero oye, qué lata, yo no voy a salir a vacaciones este año porque no tengo vacaciones, porque me las tomé todas y no tengo derecho. Oye, pero pídete licencia médica y te va. Pero eso se puede decir, yo lo hice. Sí. Entonces, si no tienes sanción, lógicamente la mala costumbre se perpetúa y al final periódicamente vamos a ir teniendo este tipo de espectáculos macabros donde los médicos también son partícipes. Es decir, yo lo que haría es agarrar el RUT de todos los profesionales que emitieron licencia fraudulenta. En este caso, el doctor tampoco tiene por qué suponer que haciéndole una licencia el enfermo va a partir a París. Pero en los casos donde sí se compruebe que hay una falta del médico al otorgar licencia fraudulenta, eso debiera implicar, no existe la posibilidad de la expulsión del Colegio Médico de Chile porque ya no tiene tuición sobre el ejercicio profesional los colegios profesionales, pero sí debiera existir por parte del Estado una lista negra de todos los RUT de los doctores que hacen este tipo de acciones para que nunca más puedan emitir licencias médicas y para que nunca más puedan trabajar en el servicio público. Así es. Son más del 50% extranjeros, decía el senador Flores el otro día. Así que me imagino que también hay una identificación de quiénes son. Es un número acotado de médicos también. Así que es algo que probablemente va a seguir su curso durante los próximos días. Estamos llegando al final del panel porque a la vuelta además vamos a tener una entrevista muy importante sobre la guerra en Ucrania, que es otro de los grandes dramas de nuestro tiempo. Carlos Cuadrado Prats, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes y gusto estar con John y con ustedes discutiendo temas interesantes como los que discutimos hoy. John Enríquez, como siempre, muchas gracias, un abrazo, que estés súper bien, nos vemos pronto. Un abrazo, saludos a todos, especialmente a Carlos, que tengan una buena jornada. Ya, vamos y volvemos. Ahí viene Claudio Medrano con el profesor Gilberto Aranda.